Bueno, eh, hay que, eh, hay que estar conectado con los temas que tienen que ver con el sistema educativo y que también influyen. Y la política es uno de esos temas. Hay que decir, habemos papa en el Partido de la Liberación Dominicana, que ayer realizaron una consulta, todo se desarrolló normal y ha resultado triunfador el candidato Abel. Si es que Abel es el que ha salido ganancioso en esta consulta del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer mismo los principales contendores de Abel, los que quedaron en segundo, en tercero, todos lo felicitaron y reconocieron su triunfo. Estos resultados del Partido de la Liberación Dominicana se dieron como si fuera las elecciones en estos países, por ejemplo, como en Brasil, que votan millones y millones de votantes, bueno, y en 2 o 3 horas tienen los resultados. Ya a las 8 de la noche ya se sabía los resultados finales, y desde tempranito, antes de las 6, ya estaban dando boletines. Así es que felicidades al dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Abel, que acaba de salir triunfante en esa contienda electoral. Y aparentemente han salido sin ningún tipo de inconveniente. También vamos a felicitar bueno, este es el director ejecutivo del INAVIMA. INAVIMA celebró su 14 aniversario. INAVIMA, que es la AFP de los maestros, de los docentes de la República Dominicana, está cumpliendo su 14 aniversario. Recuerden que hemos dicho que si no es la mejor, está cerca de ser la mejor AFP que hay en el país, para que los docentes no se confundan, porque uno ve las cosas y lo que la analiza, y cada día quisiera que sean mucho mejor. He repetido varias veces que escribí un artículo para la cooperativa de maestros que dice que nada es tan bueno o nada es tan perfectible que no necesita alguna mejoría. Y eso se lo escribíamos a propósito del INAVIMA, reconociendo la fortaleza y las bondades de esta institución del magisterio de la República Dominicana, lograda en las calles, ¿verdad? Con fruto de la lucha de otra organización del magisterio, la poderosa Asociación Dominicana de Profesores. Los maestros los docentes tenemos nuestra propia AFP. Y usted ve que están luchando en las calles para la eliminación de las AFP, de lo que le pasa a los otros que pertenecen a los otros trabajadores que pertenecen a otra AFP, no le pasa a los que pertenecen a INAVIMA. Y me explico. Por eso digo, con sus fortalezas y sus bondades, pero también que necesitan corregir algunos entuertos. Cuando digo de sus bondades, de la mayoría de las AFP te pensiona con un salario pírrico. Lo sabemos. Según han establecido, el promedio de los salarios que pensionan las otras AFP, el máximo es cerca de un 30%, mientras que INAVIMA, el mínimo es un 60%. INAVIMA, te sabe que hasta lo jubila
hasta con el 100%, de acuerdo a las especificaciones. Si usted dura 30 años en servicio, con el 90%, si dura 25 años en servicio y tiene 55 de edad, con el 90%, y con el 85% si dura más de 20 años y tiene más de 60 años de edad, y 60% con el 20 años en servicio y si tiene menos de 60 años de edad. Aquí no hay otra AFP que pudiera usted compararla con esas condiciones que ofrece INAVIMA. Tenemos que recordar lo que decía Cruz Durán Montero, que decía, las victorias no las podemos convertir en derrota. INAVIMA es una victoria del sector magisterial. Entonces dirán algunos, pero Julio, pero tú todos los días cambias si tú has estado atacando a INAVIMA por el salario de sobrevivencia, por la pensión de sobrevivencia. No le he estado atacando. Eso es lo que digo, que no hay algo tan bueno que no tenga algo que mejorar. Es una de esas debilidades que considero, bueno, que al trabajador no se le puede obligar a pagar un seguro de algo que no tiene nada que asegurar. Entonces, no es atacando a INAVIMA, es para que todavía sea mucho mejor de lo que es, y que debemos luchar por mantener esa institución, porque hay unos buitres ahí del sector privado que quisieran tener, ¿verdad?, los recursos que maneja INAVIMA, manejarlo ellos, porque solamente por el hecho de manejarlo, el porcentaje de manejar esas cuentas, ya usted sabe que cuántos le ha generado a esas AFP que la manejan el sector privado. En INAVIMA no, en INAVIMA lo que utilizan para ello es solamente el pago de la empleomanía. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra cosa. Es decir, no es que nosotros no podemos estar en contra de INAVIMA, es a favor, y a favor de que cada día sea mejor. Y un entuerto que hay, que para nosotros existe, son dos entuertos que lo escribí en ese artículo de la cooperativa. El del plan de retiro complementario y el salario de sobrevivencia, la pensión de sobrevivencia. Esos dos. Uno, el de pensión de sobrevivencia, que si yo no tengo, si es un seguro y no tengo a nadie a quien asegurar, entonces no debo de descontarme el 4% de mi salario bruto, y deberían de permitirme renunciar, porque eso es un seguro. Ahora, el del plan de retiro complementario, hemos dicho que, bueno, que si a usted se lo dan con la condición o con las condiciones establecidas de que usted haya durado 30 años en servicio, ¿verdad?, y le dan 25 salarios, bueno, pues por lo menos usted tiene que pagar los 30 años en servicio. Cuando usted multiplica 30 por 12, eso le da 30 por 12, ¿cuánto le da? 10 por 12, 10 por 30 son 360 cuotas. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, yo digo, a eso hay que ponerle un límite. A los que nos los dieron antes de cumplir con esa cuota, bueno, debemos de cumplirla. Pero hay un grupo de docentes que desde que llegó están pagando por el plan de retiro complementario. Yo digo, cuando se jubilen con 30 y reciban su plan de retiro complementario, no deberían de seguir pagando. Y eso es lo que no está claro. Y eso es lo que no está claro. No está estipulado hasta cuándo es el tope de pago de cuotas. Entonces, eso es lo que yo digo que hay que mejorar, pero no nunca en contra de una institución del magisterio que es de las mejores que tiene el país, si no es la mejor, INAVIMA. Si es que las instituciones del magisterio, todas son para luchar, para conservarla, que tienen algunas de ellas debilidades, y muchas debilidades, sí, unas más que otras.
INAVIMA no es de las que tiene más debilidades. INAVIMA es una de esas instituciones del magisterio que nos sentimos todos orgullosos. Así que felicidades a INAVIMA por su 14 aniversario, 14º aniversario. Esperamos que siempre esté trabajando a favor de los maestros jubilados y pensionados del país. Ahí está, esa es nuestra AFP. Esa es nuestra AFP y es la que tenemos que luchar para conservar. Pero eso no quiere decir que no tengamos que señalarle las debilidades que tiene para que esas debilidades las conviertan en fortaleza. Mire, salió en estos días un escrito que dice del mismo ministro que todos los días sale con algo nuevo. Dice que el 82.5% del presupuesto de educación se va en pagos de salario. Bueno, señor ministro, y al ritmo que usted va, si es 82.5, si usted, al ritmo que usted va, entonces le va a incrementar, porque no es hablar. Por eso digo, no es por lo que hable, no es por lo que diga, es por lo que haga. Pero entonces ya no han comenzado una serie de designaciones, una chorrera de designaciones de otros famosos asesores regionales, como la regional de Nagua. Mire, aquí yo tengo la comunicación. Mírelo aquí. Ese es un nuevo, eso no está en el organigrama. Ahí está el señor Américos Holguín Ceballos, nombrado, ¿verdad? Dice, distinguido señor, el Ministerio de Educación tiene el placer de darle formalmente la bienvenida como parte de nuestro equipo de trabajo como servidor público, puesto de asesor de la Dirección Regional de Nagua. Oiga bien, asesor de la Dirección Regional de Nagua. En los distritos y en las regionales existe el manual de puestos. Ese no está. Ese se lo ha creado usted de nuevo. Dirán, ¿y los directores regionales que los nombraron? Bueno, eso fue otra salida fuera del organigrama. Entonces, por eso que la nómina sigue incrementándose. Si es así, se va a seguir incrementando. Por eso vuelvo y digo, no miren al ministro por lo que diga, es por lo que haga. Mire, planteó el asunto cuando se dijo que no se pusieron de acuerdo entre la Asociación Dominicana de Profesores sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están fuera de los centros educativos, ¿verdad? No se pusieron de acuerdo, porque la ADP decía que eran más de 200,000. Él dijo que no, que eran 100,000. Bueno, 100,000, 200,000. El hecho está que eso ha sido un fracaso, porque la cantidad de niños que han ingresado a los colegios privados es mínimo, no está, no ha suplido para cubrir la falta de aula que hay. No. Y el mismo ministro con sus declaraciones, ¿verdad? Con sus declaraciones lo establece, lo dice. ¿Cuántos niños, niñas son los que han entrado a las escuelas? Mírelo aquí. Dice el ministro de Educación, informó este domingo que se ha inscrito en colegio privado a 2.180 estudiantes, de los cuales, bueno, no entiendo, se han inscrito en colegio privado a 2.180 estudiantes, de los cuales 2.279 hasta la fecha se han registrado en el programa de asistencia de sobrepoblación escolar PAS.
sea, que se han inscrito en ese programa que dice de sobrepoblación. La información fue dada a conocer por el ministro de Educación, Alex Hernández, quien observó que los 2.180 estudiantes actualmente cursan año escolar en 108 centros educativos privados. De acuerdo con la nota de prensa, dijo que además los 2.279 estudiantes registrados en la plataforma de PASE restan por inscribir a 99 escolares cuyos padres no se localizan. El hecho mismo de usted decir que 2.180 estudiantes es que se han inscrito en los colegios privados, el hecho mismo que usted diga eso está diciendo que ha sido un fracaso, porque usted mismo dijo que eran 100,000 y que le iban a dar un bono de $500 a los colegios privados para que los reciban. Que en esa plataforma se hayan inscrito unos 2,000 y algo. Bueno, ¿y dónde están los otros estudiantes? Eso significa que ese mecanismo no ha dado su fruto, porque fueron ustedes mismos. La ADP dijo que eran 200,000 y usted dijo que eran 100,000. Pero ustedes no han podido inscribir entonces ni siquiera el 3%. Ni siquiera el 3%. Y es que el ministro no entiende que los estudiantes que van a la escuela pública y los que van a los colegios privados son, oiga bien, son diferentes, porque aunque no lo quieran admitir, aquí hay dos tipos de educación o cuidados y más. Cuidados y más. En la educación privada no es una sola educación, porque los centros educativos privados no todos son iguales. Tenemos colegios privados allá en la cúspide que cumplen todos los requisitos de una educación de calidad, pero son verticales. Tenemos también colegios privados allá en el fondo que no reúnen las condiciones mínimas, que son un agárrame de estos muchachos ahí. Y en la escuela pública, que es donde más horizontal es, pero tiene algunas alturas, tiene algunos picos. O sea, que en la misma escuela pública tiene algunos picos donde, siendo de la escuela pública, hay algunas que están arriba y otras que están un poco debajo. Porque todo el mundo sabe. Pregúntale a los funcionarios de educación cuando le dicen que tienen que inscribir sus hijos en la escuela pública. ¿Dónde es que los inscriben? O en los colegios de las monjas. Ahí es que los inscriben. Los colegios, en las escuelas de las monjas que dirigen las monjas, dirigen los sacerdotes. ¿Por qué? Porque saben que ahí la educación es, aun siendo pública, es diferente. Pregunta donde muchos funcionarios que trabajan en la sede, ¿dónde inscriben sus muchachos? En el Liceo del Carmen. Entonces, eso está claro. Entonces, ¿dónde están entonces los 97,000 y pico de estudiantes que no aparecen registrados en esta plataforma, pero que usted mismo dijo que eran la cantidad de estudiantes que le hacían falta a los centros educativos, a los que le hacían falta por escuela para esos muchachos poder inscribirse? El cupo en este país andaba por los 90 y pico por ciento de estudiantes, su capacidad y la deserción también era mínima. Esos son indicadores que dependen de la administración. Vamos a ver qué ha pasado con estos indicadores. Recuerden que para este año escolar, que se ha anunciado que son 2.5 millones
de estudiantes, tanto del sector público como del sector privado, cuando usted lo compara del 19, eran 2.7 y pico. Entonces, por eso es que los números que da la Asociación Dominicana de Profesores se ajustan más a los que dice el Ministerio de Educación en cuanto a la cantidad de estudiantes que no tienen aula. Y que el mismo informe del Ministerio de Educación, hay regional como la Regional 15, que en medio de la pandemia, cuando se regresó, dijeron los mismos estudios del Ministerio de Educación que faltaban cerca del 45% de los estudiantes. Entonces, no es lo que se diga, es lo que se haga. Por otro lado, he estado recibiendo muchas preguntas, lo dije en el comentario anterior, hay pocas respuestas, pero en el día de hoy tengo algunas. Concurso de oposición. Según me han informado fuentes que son de mi entero crédito, el ministro está empeñado en realizar un concurso y será a partir del mes de marzo. Cuando yo pregunto, y entonces, y lo que falta, la cuarta etapa de este concurso que no terminó, de los maestros de Politécnico, no, él no quiere nada con eso. En el último encuentro que tuvo, dijo que no y que él no quiere saber nada de ese concurso pasado y que él va a hacer su propio concurso. Lo que le aconsejo entonces a los directores de Politécnico, que le hacen falta a esos maestros de las carreras técnicas, especialmente los 75 nuevos centros educativos que de la educación tradicional pasaron a ser Politécnico, que se la ingenien o para que le contraten o para que le nombren como monitores a los docentes que van a impartir esas áreas. ¿Por qué? Porque si el concurso es en marzo, aún haciéndolo en marzo, cuando termine el concurso ya no hay tiempo para este año escolar 2022-2023. Por lo tanto, le aconsejo de que hagan lo posible. Si se pasaron ya a Politécnico, entonces para esas áreas técnicas, hacer la diligencia en ese sentido. Que se los contraten o que se los nombren como monitores, porque de lo contrario se van a pasar el año entero sin recibir ese personal calificado de esas diferentes áreas. Yo dije que yo publiqué el borrador de la orden departamental que la administración del ministro Furcal tenía. Y también las áreas que se iban para la cual se iban a evaluar los docentes. Algo muy bien diseñado, focalizado, estos politécnicos de acuerdo a su entorno. De acuerdo a su entorno. ¿Cómo así? Bueno, que si es, por ejemplo, son politécnicos que se van a abrir en el área turística, ¿verdad? Las carreras que van a impartir tienen que ver con gastronomía, ¿verdad? Tienen que ver con todo lo que tiene que ver con bebida, tienen que ver con el idioma. O sea, preparar un estudiante, como era una de las teorías que tenía la administración pasado para la empleabilidad. Es decir, para que puedan, cuando se hagan bachilleres, pudieran conseguir algún trabajo que le pudiera producir algunos recursos y con esos recursos pudieran continuar entonces sus carreras en las universidades. Si usted es un politécnico de eso, se iba a aperturar, por ejemplo, por el Ceibo experto en el área lechera, entonces eran bachilleres en ese sentido. Muy bien diseñado, lo dije antes desde que me dieron la orden, el borrador también de la orden departamental. Pero eso no va para este año. Para este año escolar no va. Y el concurso, cuando se haga,
todos serán designados, o sea, todos no, las designaciones se harán para el año escolar 2023-2024. Y preguntarán algunos, ¿y los del registro elegible? Bueno, mire lo siguiente. Cuando me decían que el concurso dura un año, decía, bueno, es que un concurso dura, los del registro elegible duran hasta que venga otro concurso. Si hacen otro concurso, desde que lo llamen, ya la elegibilidad se venció. Ellos dicen que es focalizado. Vamos a esperar que sea así. Pero es ilegal de que, por ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo, que en la regional 13 de Montecristi hayan maestros del registro de elegible, para poner un ejemplo, del área de primaria y que llamen a concurso entonces para primaria, para docentes de primaria. No, lo que primero tienen que hacer es designar los que están en el registro de elegible. Y luego, si aún hacen falta, entonces lo que deben llamar al concurso. Pero si, aún así es otra violación, porque el concurso anterior decía que si aún hacían falta, se llamaban a los del corte, que están ahí, que ya lo que le falta es la entrevista. Pero este ministro está alzado, contrario, renegado a continuar el concurso pasado. Quiere decir que se va a quedar calimocho, se va a quedar trunco, se va a quedar cojo. Y él se ha empeñado en él hacer su propio concurso. Y la Asociación Dominicana de Profesores, ¿qué dice? Bien, gracias. La ADP debía plantear que primero se concluyera este concurso y después hablar de otro. O sea, no terminan una cosa y están iniciando otra. Otra de las preguntas sin respuesta es para los técnicos, para los docentes que desempeñan la función de técnico y que cobran como maestros. Se ha nombrado una famosa comisión, pero que no arranca. Además, una comisión para evaluar qué. Porque lo primero que tienen que esa comisión es establecer el protocolo con el cual se van a seleccionar, ¿verdad? Los maestros que desempeñan la función de técnico. ¿Bajo qué protocolo? ¿Cuáles son los requerimientos? Y tienen que hacerlo por la siguiente razón. La cantidad de docentes que están desempeñando las funciones de técnico está por encima de los que establece el manual de puestos de los distritos y de las regionales. Y todos los días se incrementa más esa cantidad de docentes, de maestros que desempeñan la función de técnico. Entonces, como no le han puesto ningún stop, pero hay muchos de ellos que sí, o sea, una cantidad que sí se necesitan y muchos de ellos que tienen años desempeñando una magnífica labor, entonces hay que establecer un protocolo. Decir, por ejemplo, ¿cuál sería el protocolo? Bueno, el perfil del docente. Eso es indiscutible. Exigirle condiciones mínimas. Y otra cosa es la famosa raya de pizarro. Hay que decir, nuestro trabajo de evaluación del tipo de evaluación que se vaya a aplicar son con los que hayan llegado a partir de cuál fecha, de tal fecha. Y ese es el lío que tiene el ministro. Porque recuerden que los últimos que han llegado son los que están pegados políticamente. Sí, porque todo el mundo sabe que los técnicos llegan, que a mí me nombran director del distrito y cuando llego al distrito digo, bueno, pues yo no tengo aquí a nadie de mi confianza y déjeme entonces subir 2 o 3 docentes, 4 de las escuelas y los llevo como técnico, que son gente de mi confianza. Eso es lo que se ha hecho todo el tiempo. Tampoco eso no es ahora. Entonces, cada vez que hay algún movimiento y como hay compromiso político, los diputados, los regidores, todos andan detrás
¿De qué? De ese puesto. ¿Eh? Todos andan detrás, perdón, déjeme conectar la batería. Todos andan detrás de ese puesto. Entonces, como andan detrás de ese puesto, a los directores de distrito y regionales los presionan. Porque es bueno cambiar de técnico, de maestro a técnico, especialmente el salario. Entonces, eso no está todavía, no se ve, aunque está la comisión, pero no ha hecho nada. ¿Y en qué mes estamos? Ya octubre prácticamente se fue. ¿Qué le pasa al mes de noviembre con las nóminas? Bueno, según me informaron, para el último mes de movimiento que va a tener el Ministerio de Educación, me dijeron esa misma fuente, ya es este mes de octubre. Noviembre ni diciembre no va a haber movimiento en la nómina. Casi nunca lo hay, especialmente en diciembre. Pero ¿qué resulta? Que cuando regresemos en enero, usted sabe, por un asunto burocrático de presupuesto, en enero las instituciones prácticamente, aunque tengan la cantidad de recursos que le corresponde, pero no están habilitados. Y eso se habilita tarde en el mes. Incluso muchas veces ustedes ven que los pagos en enero se hacen fuera de fecha. Entonces, en enero es otro mes que los movimientos son pocos. Entonces, ¿qué significa esto para los docentes que están desempeñando la función de técnico? Bueno, que eso será de febrero para allá. De febrero para allá. Entonces, el señor ministro de Educación sigue hablando mucho, pero haciendo poco. Así es. Entonces, esa parte no se ve tan clara. No que si se vaya a resolver o no, porque eso es el asunto, que él deja la posibilidad que sí, que tengo el interés de que lo voy a resolver. Pero pasa el tiempo y no resuelve nada. Lo igual pasa con el pago de la sentencia. Eso está listo. Eso, lo único que le falta es la buena voluntad, óigalo bien, para el pago de la sentencia a los docentes que están ahí en ese listado, que incluso tienen las cantidades asignadas, que le son en dos pagos, del porcentaje que se aprobó pagarle. No más falta que el ministro diga paguen. Pero cuando todo el mundo cree que ya el ministro va a decir que pague, el ministro hace así, mira, y se manda para los tribunales de nuevo. O sea que cuando recibe las comisiones, por ejemplo, de AMPROTE, o sea, una comisión de AMPROTE, muestra una actitud dócil, una actitud amigable, una actitud de concertación, de diálogo, de convencimiento de que hay que salir de ese problema, como dice. Y entonces cualquiera que va a hablar con el que tiene la solución del problema, si te espera y te plantea en esos términos, bueno, hay que escucharlo y hay que tomarle la palabra. Lo único es que cuando usted sale de ahí, que considera que con la buena voluntad que él tiene que se va a resolver, entonces él de nuevo regresa a los tribunales. Entonces no es lo que diga, es lo que haga. Por eso que he mantenido todo el tiempo hablando sobre esos temas. AMPROTE, la responsable de eso, no, AMPROTE ha hecho humanamente todo lo posible. Si hay una esperanza en las dos cosas, desde la designación de los docentes como técnicos, de los docentes que están desempeñando las funciones como técnicos y del pago de la sentencia lo más rápido posible, es por el hábil manejo que ha tenido AMPROTE, que también sus miembros tienen que entender eso, que la solución no la tiene en sus manos
los dirigentes que están en esa comisión. No son no ellos que tienen ellos hacen todo lo posible, pero la decisión final, quien tiene el control de esa variable es el ministro de Educación. Y de todas maneras, si el que tiene la solución te recibe, conversa con usted, escucha tu planteamiento, bueno, hay que escuchar al que tiene la solución. Porque de todas maneras, todos los conflictos terminan en la mesa del diálogo. Lo único es que el ministro sigue hablando mucho y haciendo poco.